Bienvenidos una vez más a este episodio de Criando con Propósito, el podcast del Colegio Santiago Christian School. En esta ocasión vamos a hablar un tema sumamente importante para las familias. Veremos la crianza como mayordomía de Dios. En esta ocasión vamos a estar conversando con el pastor Juan José Pérez, también un aliado de nuestro comité Guardianes de la Familia, porque también Juan José, tú has servido como presentador de algunos de los temas de nuestra escuela de padres, que ha sido de mucha edificación. Quiero decirles que Juan José, o Juanjo, como cariñosamente le decimos, es el pastor de la Iglesia Bautista de la Gracia, también padre de 3 adolescentes y felizmente casado con nuestra querida Ilka. Juan José también es parte muy querida de nuestra comunidad escolar. Así que Juanjo nos estará hablando no solamente desde el punto de vista pastoral, sino también desde el punto de vista como padre y esposo, porque todavía no ha terminado la crianza. Juanjo, muchas gracias por estar aquí con nosotros en esta pequeña ocasión. No, gracias a ustedes por la confianza y la distinción, pero como bien decía nuestra hermana Bianca, yo vengo aquí como un colaborador, como otro compañero de lucha, porque como bien usted decía, yo todavía no he terminado la batalla, estoy en el proceso, pero siempre hay expectativa cuando uno va con la palabra y el espíritu. Sí, y este tema es muy apropiado porque hemos visto cómo el hogar, el matrimonio, la paternidad ha sido tan bombardeada últimamente con tantas ideas que a veces las aceptamos como buenas y válidas y al mismo tiempo son dañinas para el matrimonio y para la paternidad en sí. Y para entrar de una vez en nuestro tema, Juanjo, ¿tú nos podrías decir qué es esto de ver la crianza como algo delegado de Dios y no simplemente como una tarea que tengo que hacer porque ya realmente soy padre o madre? Bien, mira, hay una palabra bíblica que me parece muy apropiada para responder la pregunta que has hecho y es la palabra mayordomía. El mayordomo significa literalmente uno que está sobre la casa o que administra la casa. Y es interesante el concepto porque en el mundo bíblico un administrador era una persona que tenía autoridad. La figura para un administrador era una llave. Él tenía autoridad, lo único que era una autoridad delegada. Él tenía la autoridad del dueño de la casa para administrar. Pero al final, como él no era el dueño, simplemente el administrador, él tenía que rendirle cuentas al dueño de la casa del uso que hizo de todo lo que puso bajo su autoridad. Entonces, llevado al punto de vista bíblico, o el plano bíblico, de eso se trata la paternidad. Nosotros somos simples mayordomos de nuestros hijos. Eso significa que sí tenemos una autoridad sobre ellos delegada, pero no somos sus dueños. El dueño es Cristo. Por lo tanto, al final tenemos que darle cuentas a Él de si fuimos fieles o no fuimos fieles en la administración de ese regalo que nos han prestado. Suena contradictorio, ¿verdad? Lo dije a propósito, ese regalo que nos han prestado, porque es un regalo, pero es tipo préstamo. Tú sabes que creo que como padres eso da trabajo de entender, porque apenas, o yo diría antes de nuestros hijos nacer, ya nosotros tenemos nuestros planes puestos en ellos, como si fueran posesión exclusiva de nosotros. Y tristemente a veces vemos que hay padres que prolongan su vida en la vida de los hijos. Así es. Y no, inclusive a veces no los dejan desarrollarse porque los planes de los padres yo los quiero realizar, o los planes que yo como padre no pude realizar, quiero que mis hijos se los realicen. Entonces, ¿qué significa ver a nuestros hijos como un regalo de Dios en vez de algo que es mío? Debe tener algún impacto en la práctica eso. Claro, yo voy a empezar por el negativo. Ver a los hijos como una posesión propia. No, ya yo no me veo como administrador, sino como el dueño. Tiene implicaciones negativas porque me comporto como el dueño absoluto de sus vidas, incluso de sus decisiones. Y esos sueños que yo tuve para mí, que se vieron frustrados, lo quiero ver en ellos, cuando no necesariamente es el camino que ellos quieren seguir. De hecho, yo me veo como teniendo el derecho de moldearlos
según mis deseos. Ujú. Y no solamente eso, termino viendo la crianza como básicamente una forma de autorrealización, una vez más de lograr en ellos lo que yo no pude lograr, mientras que si yo los veo como un regalo de Dios, como un préstamo en este caso, un regalo tipo préstamo, el asunto cambia. ¿Por qué? Porque ya yo los comienzo a criar para Dios y no para cumplir mi propósito o mi capricho, sino para cumplir el propósito de Dios en su vida. Y eso definitivamente va a tener un impacto significativo en la manera en que yo los veo, va a tener un impacto en la forma en que yo los crío. Si los veo para mí, los crío para mí, para cumplir mi sueño, mi propósito, pero como son un préstamo, yo soy administrador, yo los crío para Dios, bajo las reglas de Dios, no las mías, y para que ellos cumplan el propósito de Dios. Hay un versículo muy conocido, creo que por mucha gente, que dice, herencia del Señor son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. O dichoso el hombre que llenó su aljaba de ellos. Ajá. ¿Cómo podemos ver nuestros hijos realmente como una herencia? ¿Qué es eso, herencia? Bueno, por eso decía hace un rato que es un regalo prestado, Ujú. porque sí son un don del Señor. Y quisiera aprovechar para resaltar eso de que son un don o un regalo, para salirle al frente a una tendencia moderna que hay, o contemporánea, de ver a los hijos como si fueran un estorbo. A veces ya no es simplemente los veo como el medio para yo autorrealizarme, es que también se suele ver, lamentablemente, en muchos círculos, los hijos como un estorbo para mi autorrealización. Los hijos no son un estorbo, son un regalo de Dios. Y el mismo salmo que tú citaste lo presenta como flechas que Dios ha puesto en mi aljaba. De hecho, Ujú. ¿a dónde se dirige una flecha? Se dirige a un blanco, a una diana. Entonces, mi propósito como padre, mi papel es, Dios me los ha regalado tipo préstamo, para que como una flecha yo los dirija al camino de Él. Ujú. Pero el Salmo dice algo interesante, y es que dice que bienaventurado el que tiene su aljaba llena de ellos, no será avergonzado en las puertas. Dicho de otra forma, cuando un hijo ha sido criado correctamente en el temor del Señor, ellos serán un respaldo moral y espiritual para nosotros también si hemos hecho bien nuestro trabajo. Entonces, Juanjo, ¿qué papel juega? Porque tú dices que tengo que criarlo bajo el consejo de Dios. ¿Qué papel juega entonces el rol de padre con su ejemplo para moldear? Porque aunque los hijos son de Dios y tengo que criarlos como un mayordomo, realmente cada papá, él está dando su crianza. O sea, ¿qué papel juega ese ejemplo paterno y materno dentro de la crianza de los hijos? Vital, hay una palabra en Hebreos capítulo 12, disciplina. Dios al que ama, disciplina. Y de hecho presenta esa disciplina como el ideal para los padres terrenales, que lamentablemente no siempre lo seguimos. Y esa palabra disciplina significa entrenar, Ujú. entrenar a un niño específicamente. Y tiene tres elementos. Uno es la instrucción, otro elemento es la corrección y otro es el azote o la vara. En este caso no necesariamente vara física, sino cualquier cosa dolorosa que le pueda evitar a ellos un dolor mayor en el futuro. Pero ¿a dónde voy? La parte primera, instrucción. Nosotros no solamente instruimos con nuestras palabras, sino también con nuestro ejemplo. Ellos aprenden por lo que oyen y aprenden por lo que ven. Y el primer ejemplo de eso lo tenemos en Dios. Efesios capítulo 5, versículo 1, te recordarás, sed imitadores de Dios como hijos amados. Después de haber dicho, sean benignos, misericordiosos y perdonadores, así como Dios los perdonó en Cristo. Inmediatamente agrega, y sed imitadores de Dios como hijos amados. Es decir, Dios no solamente nos dice, ama como yo, perdona como yo, Él también nos ha dejado un ejemplo de cómo hacerlo. Y desde el punto de vista bíblico, según Proverbios 20, para un hijo es importante la integridad. Cuando digo integridad, la palabra significa algo que está entero, que no está fragmentado. Y es una tragedia, porque no hay una cosa que detecte más la hipocresía que un hijo, y sobre todo cuando están en la adolescencia. Son especialistas. Entonces, cuando ellos notan o perciben una división
o que no hay una ruptura entre lo que decimos y lo que hacemos, eso es lo peor. Porque aunque yo diga una cosa con mi palabra, con mi ejemplo, yo estoy mostrando que eso no es posible. Entonces tiene un ejemplo vital en lo que es la disciplina o el entrenamiento del carácter. ¿Qué debemos hacer como padres cuando somos hallados faltos por nuestros hijos? Porque como tú decías, debemos ser íntegros en todo momento, como lo fue Jesús. Pero nosotros dos como padres sabemos que muchas veces hemos visto a nuestros hijos hacer los mismos errores que nosotros cometemos por nuestra falta de integridad total. ¿O qué hago cuando mi hijo, con razón, me muestra una falta de ese ejemplo perfecto? Y más cuando son adolescentes, tú dices, y a veces pequeños, los niños dicen, mami, pero tú haces eso, Sí. o papi, tú dijiste tal cosa. ¿Cómo vivo eso con mis hijos? Bueno, dilo duro porque antes de responder, yo recuerdo en una ocasión que yo le reclamé a uno de mis hijos, no le hables así a tu hermano. ¿Y sabes lo que me dijo? Tú le hablaste así a mami. Y eso fue un momento en que yo dije, tienes razón. Y aunque yo podía decirle en el momento, hablamos de mí después, vamos a hablar ahora de ti, entendí en ese momento, no, el ejemplo tiene que venir primero. Llamé a mi esposa, le pedí perdón y entonces exhorté a mi hijo a imitar lo bueno y no lo malo. ¿Qué yo diría? Mira, una de las cosas más lindas que tiene la Biblia es que nuestro Señor viene primero como Salvador y después viene como ejemplo. Y eso es importante. La Biblia no me manda a imitar a Dios para yo salvarme, sino a aferrarme en Dios para que Él me salve y luego entonces Él se convierte en mi ejemplo. Así que ahí está la mejor noticia del mundo, de que si yo como padre he sido convencido por el Espíritu y por la palabra que yo he fallado, y no hay que decírmelo mucho, ya yo lo estoy viendo en el reflejo de mis hijos, es una excelente oportunidad, porque en Dios siempre hay nuevas oportunidades de pedirle perdón a Dios, para empezar, pedirle perdón a mis hijos. A veces creemos que el presentarnos de una forma vulnerable va a hacer que disminuya el respeto, pero es todo lo contrario. Cuando ellos puedan ver el evangelio, no solamente hablado, sino también actuado en nosotros, o modelado sería la palabra. El asunto es todo lo contrario, hay más respeto. Entonces, si el Señor me ha mostrado eso, lo primero es admitirlo, darle gracias a Dios por haberme mostrado lo que tal vez yo no estaba viendo, pedirle perdón al Señor, que primero viene como Salvador y luego como ejemplo, pedirle perdón a mis hijos y ahora, dentro de la familia de la iglesia local y siguiendo la instrucción bíblica, pero también viendo el ejemplo de padres maduros, pues comenzar o continuar, es decir, la Escritura dice, en ti hay perdón para que tú seas reverenciado. Cuando yo estoy consciente de que Dios perdona, pues ese mismo perdón se convierte en mi estímulo para yo levantarme y yo seguir. Yo pido perdón a Dios, a mis hijos, trato de instruirme qué debo hacer, trato de seguir buenos ejemplos dentro de la comunidad, porque es una bendición criar a los hijos dentro de una comunidad cristiana. Y debe ser así. Y seguir adelante, sabiendo de que 7 veces cae justo y 7 veces Dios lo levanta. Te iba a preguntar eso cuando tú hablabas de comunidad, que a veces con esta vida tan rápida como uno va, se le hace fácil criar mi hijo en mi casa, a veces más cómodo, pero ¿qué tan importante es criar mis hijos, como tú decías, dentro de una comunidad, a veces junto a otros padres que están luchando las mismas cosas por las cuales yo estoy luchando en mi casa, o también tener estos padres que ya han pasado por esas etapas como consejero? Porque a veces, recuerdo cuando mis hijos estaban pequeños, hasta por una fiebre yo creía que se iban a morir. Después yo fui viendo que eso era parte del proceso normal de la vida, pero tenía otras personas que me alentaban. ¿Qué tan importante es eso? ¿Qué tanto tú recomiendas? O para ti, ¿qué tan bueno ha sido juntarte con otros padres? Bueno, criarlos dentro de una comunidad, además de que es el ejemplo que vemos en la Biblia, uno va a la carta de los Efesios y Pablo dice, y vosotros padres, y vosotros hijos, y en Colosenses también, es decir, que toda la familia, que es el núcleo de la sociedad, está creciendo dentro de una iglesia local. Yo entiendo por la palabra que a propósito de la disciplina, que vuelvo y repito, es un entrenamiento para el carácter.
que no solamente conlleva una idea negativa de castigo. Eso es un elemento cuando es necesario. Pero dentro de la comunidad no solamente voy a tener otros padres que me pueden servir de modelo y de consejeros, es que es difícil que nuestros hijos conecten el conocimiento con la vida diaria. Es difícil que maduren si no están dentro de una comunidad donde van a aplicar. De hecho, a veces mis hijos han tenido un encontronazo con el hijo de otro hermano, la hija de otro hermano. Esa es una experiencia. No, y aquí en el colegio pasa también. Un hijo de un amigo mío tiene problemas con el hijo de mío. Entonces, ese roce a veces, ¿qué tanto partido nosotros como padres pudiéramos sacarle a una situación que en principio es negativa? Nadie quiere que lo llamen del colegio o de, mira, tu hijo tuvo un problema y cuando me doy cuenta es con el hijo de mi mejor amigo, un ejemplo. Pero eso es parte del aprendizaje. No van a madurar si no se exponen a este tipo de cosas. Y eso es una oportunidad para nosotros como padres instruirlo. Porque, por ejemplo, un día uno de mis hijos vino, no, que me dijeron burro. Adolescente. Sí. Y entonces yo le decía, mira, está mal que te hayan dicho eso, pero al final tu identidad, tu seguridad, tu felicidad no depende de eso. Es decir, esto fue una oportunidad tremenda para mostrarle que el antídoto contra el temor a los hombres es el temor a Dios y que a él quien lo define es Dios, no lo que diga otro. Además de ayudarlo a entender de que no siempre lo dicen para hacer daño, simplemente en esa edad que hay nuestros hijos, los míos también, sobre todo los míos, para comenzar. Entonces, dentro de una comunidad tienen esa oportunidad de verse en roces, donde puedan crecer, ejercer el perdón, la comunicación, pero también el mismo servicio. Para mí mis hijos son otros, o vamos a decir no otros, sino que vi que subieron un peldaño más desde que comenzaron a servir en la iglesia. Mi hija con niños en escuela dominical, Samuel ya está que en el ministerio de música, que cuidando niños, que en el retiro de niños, Caleb también, que llevando los micrófonos, ya están pensando en la vida consiste en no ser servido, sino en servir a otros. Entonces, entiendo que es vital que sea dentro de una comunidad. Tú sabes que una de las cosas que ya tengo unos añitos aquí en el colegio que más me gusta del colegio es la oportunidad que tienen los estudiantes de vivir el evangelio para otros, sirviendo a otros, a otras escuelitas, a otras comunidades. Y eso les ayuda a ellos a lidiar con diferencias inclusive que tal vez no ven en su entorno. Entonces, eso nos ayuda a ver a veces ciertas debilidades de carácter que tiene mi hijo cuando sale del nido. Entonces, es muy importante eso que tú dices. Y pasando a otra cosa, tú decías, ahorita hablábamos del ejemplo, de la disciplina, pero ¿qué papel ocupa el amor dentro de nuestra crianza? Y parece mentira que yo te pregunte eso porque se asume, ¿verdad?, que los padres amamos de manera natural a los hijos, pero ¿cómo pudiéramos manifestar mejor ese amor en nuestra crianza? Déjame decirte que como tú decías, parece extraña la pregunta, pero entiendo que es la más importante. Y te voy a decir por qué creo que es la pregunta más importante. ¿Qué es el amor sacrificial? Pablo dice en 1 Corintios 13, el amor es sufrido. Traducción, amar es complicarse la vida a uno para facilitársela al ser amado. Y yo le agregaría algo más, eso lo escuché, no es mío, eso lo escuché de alguien. Yo le agregaría, no es solo eso, es yo disfrutar eso. Cuando tú ves que yo disfruto sacrificarme para servirte a ti, tú dices, yo me siento amada. No se ve como una obligación, sino que lo disfruta, es un deleite. Y se supone que ese es el tipo de amor que debemos mostrar, empezando por nuestra familia, ese tipo de amor sacrificial de yo disfruto, yo me deleito en yo sacrificarme para facilitarte la vida a ti. Ahora, ¿qué efecto tiene ese amor? Negativamente, piensa en Efesios 6:4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. Cuando yo no muestro ese amor, cuando a ellos no les consta que lo que hacemos es por amor, la tendencia es provocarlos a ira. Porque ellos lo saben, ellos lo detectan, lo pueden ver.
Y de manera positiva, por esto pienso que probablemente es una de las preguntas, si no la más, una de las más importantes. La manera en que yo modelo el amor les va a dar a mis hijos una idea del amor de Dios. Me llega a la mente o la imagen que ellos tienen de un Dios de amor muchas veces va a ser modelado, moldeada a través de mi amor como padre. Tú recuerdas la parábola del hijo pródigo, cuando aquel padre vio a su hijo de lejos, que el hombre salió corriendo, abrazó a su hijo, lo besó, ni siquiera lo dejó terminar. Una de las escenas más conmovedoras de toda la Biblia. Y en la parábola ese padre representa a Dios. Imagínate un padre modelando ese amor delante de sus hijos. ¿Y qué imagen van a tener de Dios? Por eso lo conecto también con el proverbio que mencioné hace un rato, el 14:26, que dice que en el temor del Señor hay confianza segura y a sus hijos dará refugio. Cuando ellos ven eso, su tendencia es venir a refugiarse en mí, un padre amoroso, pero más que en mí, lo que están viendo en mí es un espejo, o vamos a decir un reflejo. Estoy reflejando el amor de un padre que me ha amado a mí. Entonces, la idea es, Dios es mi salvador, pero también Él es mi modelo. Yo le recomendaría a cualquier padre que busque en la Biblia todas las veces que se habla de Dios como padre y que veamos allí qué es lo que nosotros deberíamos reflejar. Y pedirle a Dios que sea un reflejo sincero y no simplemente una apariencia para nuestros hijos, para los que nos rodean, porque también uno lucha con eso. Tú sabes que una de las mejores reuniones que a veces tengo en la oficina cuando trabajo la disciplina es ver la reafirmación del padre hacia el hijo que ha faltado. Puede ser que el papá esté de acuerdo con el colegio, con las sanciones, pero él está ahí para afirmar a ese hijo su amor de padre que no varía porque se portó de manera inapropiada en la escuela. Entonces, esas son las mejores reuniones para ese niño, porque él sabe que su papá lo ama a pesar de lo que sea. Entonces, eso le trae seguridad al hijo y lo ayuda, como tú decías ahorita, a lidiar con las inseguridades que él tiene afuera, que el mundo le va a presentar, pero si él sabe que tiene un hogar sólido, un lugar donde él es amado, donde él es protegido y que a pesar de lo que él es, su papá no va a cambiar. Eso hace la diferencia de un adulto, creo que muy con los pies sobre la tierra. ¿Y qué lugar ocupa la fe en la familia? Porque cada vez más uno ve familias que dicen, bueno, yo a mi hijo no lo forzo a creer en nada. Al final, cuando él sea grande, va a poder elegir en quién él quiere creer. Yo aquí no impongo eso. Y por otro lado, vemos familias que son muy comprometidas con modelar el carácter cristiano. No podemos cambiar a nuestros hijos de manera espiritual, no tenemos ese poder. Pero ¿qué importancia tiene vivir una vida de fe? Bueno, fe verdadera, diría, no fe en cualquier cosa. Correcto, sí. Y yo creo que el ejemplo más claro lo tenemos en Timoteo. Pablo le dijo a Timoteo, le habló de la fe no fingida, por eso me gustó que dijera fe verdadera. Pero él le dice, esa fe no fingida que él vio en su abuela y en su mamá, tuvieron un papel determinante en que él terminara siendo cristiano. Y a propósito, sí es verdad, nosotros no podemos obligar a nuestros hijos a ser creyentes, ni podemos obligarlos a comportarse como creyentes cuando no lo son. Pero entiendo que parte del proceso de la disciplina y del entrenamiento consiste en esto. Mientras ellos sean menores de edad y estén bajo mi techo, hay cosas que vamos a hacer como familia. Que al final él no decida seguir esa fe, es un tema de él. Pero en la iglesia, Bianca, yo aprendí primero a portarme bien. Cuando digo portarme bien, fue a sentarme una hora. Y yo que, si me preguntan hoy, la etiqueta de déficit de atención, yo la tengo. Si me van a poner esa etiqueta. Pero tú sabes lo que era sentarme en la iglesia con un cuaderno y empezar a escribir lo que decía el pastor. Yo no era creyente, pero cuando la gente se para, usted se para, aunque usted no vaya a cantar. Qué sé yo, como que este tipo de cosas tuvo un papel en la formación de mi carácter. Pero obviamente el ver la fe en mi mamá, que era una fe no fingida,
pues tuvo un papel importante porque yo veía que lo que me decían con palabras se respaldaba con su ejemplo de fe. Entonces, el ejemplo de fe puede ser tan poderoso que es lo que lleve a un hijo a darse cuenta de que realmente lo que le predicamos es la verdad. Y entonces decidir seguir la fe de lo que los padres le enseñaron. Pero imagínate tú si la fe es fingida, ellos lo van a notar. Se nota. Eso sí. se nota. Se huele, los hijos huelen la falsedad o la hipocresía, como tú decías, en nosotros. Y eso les enseña a ser como sal y luz al mismo tiempo, que Dios dice que tú no puedes serlo, pero a moverse en un terreno según su conveniencia. Tristemente a veces hemos dado ese ejemplo. Y hablando así de... ¿Y puedo darte un dato de eso? Claro. Un dato súper importante, lo vi recientemente, estadístico. El 90% de los hogares que tienen una pareja estable, un matrimonio estable, y donde el esposo, el hombre, es un creyente comprometido, en el 90% de los casos los hijos terminan siendo creyentes. A mí me impactó y me dio hasta miedo, pero yo dije, wow, qué responsabilidad. 90% de los hogares que tienen un padre de fe comprometido, los hijos terminan se comprometen siendo creyentes. Con la fe. Vamos a decir no 100%, usualmente, pero es un por ciento muy alto. Bien alto. Y si no es en el momento, es muy probable que en el futuro esa semilla germine. Y no es disminuyendo para nada, porque en el caso de Timoteo, el ejemplo de él fue de su mamá y de su abuela. Pero quería dar ese dato estadístico para que se entienda lo importante que tiene para un hijo ver que sus padres hablan de fe y viven su fe. Ahora que tú hablas de señalar muchas de nuestras debilidades, tú como pastor consejero, que tienes consejería con matrimonios y con muchos padres, y conmigo también, ¿cuáles han sido los errores más comunes que tú has visto en la crianza? Puede ser ya en adolescentes, en pequeñitos. Mira, lo vamos a reducir a 2 por causa del tiempo. Pero lo primero es un hogar centrado en el padre, donde todo tiene que seguir las expectativas del padre, todo. Eso es uno de los errores más comunes. Pero entonces está el otro extremo, que es un hogar niñocéntrico, donde al niño se le hace ver, creer o entender que todo el mundo en el hogar le sirve, hasta las mascotas de la casa. Estoy citando lo que dijo un consejero, pero tanto un hogar centrado en el padre, donde nunca hay tiempo para los hijos, todo tiene que hacerse según mis expectativas, nunca se escucha lo que el hijo tiene que decir. A propósito, yo aprendí eso con mi pastor, el pastor Aroche, que le decía a sus hijos, aquí ustedes tienen el derecho de hablar. ¿Por qué? Porque aquí debe reinar la verdad, no yo. Ahora bien, claro, usted tiene que ganarse el derecho de hablar. Tiene que ser con respeto, yo soy su papá. Pero cuando hay un hogar centrado en el padre, el hijo tiene que ser y convertirse y comportarse en lo que el padre entiende, aunque no haya respaldo bíblico. Nunca hay tiempo para otro, todo es para mí. Pero el hogar niñocéntrico es tan destructivo como el primero. Todo es él, todo gira alrededor del niño, hasta las mascotas, decía un consejero, giran alrededor de lo que quiere el niño. Y obviamente, como decía mi querido amigo, el pastor Narciso Nadal, esa es la forma más fácil de entregar un hijo a su perdición, que él haga lo que él quiere. Como este mundo postmoderno está promoviendo hoy, de que su deseo es su derecho. Sí, tristemente hemos oído eso. Y cuando tú hablabas de eso, de esta era postmoderna, ¿qué cosas o qué consejos tú le darías a los padres que están lidiando con tanto relativismo, con tantas doctrinas, influencias? Ya el mundo está en la palma de la mano de nuestros hijos, la tecnología. ¿Qué consejos tú le darías, aparte ya de eso que tú dices de hogares padrecéntrico, hijocéntrico, pero si sacamos ya las presiones del hogar en este mundo donde vivimos, ¿qué consejo tú le darías a los padres que están criando ahora? Mira, voy a ir de lo general a lo particular, y el particular va a ser muy fuerte escucharlo. Los padres tenemos que ser vigilantes, muy cuidadosos de a lo que nuestros hijos acceden o con quién se juntan.
¿Por qué lo digo? La historia en Edén es tan ilustrativa, a mí me encanta. Adán y Eva eran adultos biológicamente, pero mentalmente eran como niños. Tú recuerdas que dice que andaban desnudos Y y no no se se avergonzaban. avergonzaba. Satanás, con su astucia, la serpiente antigua, aprovechó esa inmadurez para entrar ideas en su mente. Entonces, debemos ser muy cuidadosos. La tecnología es una bendición, pero Bianca, con tristeza, con dolor, en una generación como esta, donde lamentablemente papi y mami trabajan los dos, muchas veces la niñera está haciendo la computadora o el celular, que de hecho está teniendo, en una estadística que estaba viendo hoy, el celular están teniendo más acceso por el celular que por la computadora. Por Sí, eso, sí. por eso te iba a decir que la última recomendación va a ser la más fuerte. Entonces, mucho cuidado porque la serpiente puede estar entrando ideas en nuestros hijos que no tienen una mente madura y formada todavía. Entonces, la más fuerte de todas, que es la particular, y lo digo lamentablemente, no porque yo lo apliqué, sino porque tuve que aprenderlo. No le entreguen un celular a sus hijos hasta que no tengan madurez. Al menos que sea un celular de esos viejos que De no, los guayayelos, como uno de los dice. guayayelos, porque si el punto es mantenerlo en comunicación, mientras no tenga la madurez, se puede ver expuesto a cualquier idea que la serpiente le quiera entrar. Te lo estoy diciendo y quisiera decírtelo. Tú me conoces, Bianca, con dolor en Llorando, mi sí. corazón, porque debí haberlo hecho. Debí haberlo hecho. Y mira que mis hijos son niños bien, socialmente hablando, y hemos aprendido, pero realmente si algo yo hubiese hecho distinto, que le hubiese entregado un dispositivo ya más grandecitos. Y eso sin hablar de las adicciones que pueden crear, porque a veces uno como padre es muy encerrado o limitante con los amigos, a los lugares donde va, pero somos abiertos con el teléfono. El amigo que tú no lo dejas entrar a la casa, ese niño en el teléfono se lo lleva a la habitación, se lo lleva al baño. Esa idea que tal vez tú no le permitirías decirle en voz alta o esa palabra, él la está rumiando acostado en su cama y durando horas consumiendo ese tipo de contenido. Y esas ideas a la larga tienen consecuencias y se fijan en la vida de nuestros hijos. Las ideas y como tú decías, el control. Todo me es lícito, pero no todo conviene. 1 Corintios 6, todo me es lícito, yo no me dejaré dominar por ninguna. A veces el tema no está necesariamente en la información, a veces está también en la dependencia. Pero Bianca, no te vayas lejos. Yo tuve que decirle a mi esposa, bloqueame Facebook. ¿Tú puedes creer lo que tu pastor hace 2 meses, literalmente, descubrió los reels, así de atrasado soy yo, los reels de Facebook, así que se llama? Sí. Señores, ese dedo ya me dolía. Es increíble. Uno no se despegaba hasta que yo vi la estadística del tiempo que yo había durado. Gracias a Dios que fue hace como 2 meses. Vi cómo me estaba volviendo dependiente. Eso tiene un nombre no recuerdo. Rolling, scrolling. Exactamente. Le dije a mi esposa, quítame necesito hacer un ayuno de redes sociales, específicamente de Facebook, porque es increíble. Y yo creo que esa es la madurez que no tienen nuestros hijos. Tú puedes llegar a una madurez y decir, esto no me luce bien, no estoy siendo sabia, no estoy eligiendo lo mejor. Pero muchas veces nuestros hijos no tienen, como tú decías, esa madurez para autonegarse y autodisciplinarse en las cosas que ellos están viendo que no les va bien o no les atribuyen cosas buenas, porque este problema de la tecnología, sin lugar a dudas, no se lo podemos indilgar solamente a los niños. Los adultos también nos enfrentamos con esos mismos retos. Entonces tenemos que poner cerrojo, como dicen, antes de que nos roben, antes de que a veces nuestros niños sean muy dañados por ciertas ideas o, no sé, tiempo de pantalla o a veces patrones de conducta. Y conversaciones, Bianca. Es decir, a cualquier persona le puede parecer que estoy siendo exagerado. En este punto no importa ya. Pero revisen las conversaciones a sus hijos. O sea, en mi casa, yo que soy la cabeza de familia, mi celular, todo el mundo se sabe la clave.
Y en mi casa, gracias a Dios hasta el momento, le puedo decir a uno de mis hijos, préstame tu celular, revisar sus conversaciones. Claro, si uno de ellos estará ocultando algo, bueno, eso es otra cosa. Yo creo que antes de llegar ahí uno tiene que hacer un trabajo primero, Claro. porque no puede ser que un papá que esté viendo esto que nunca haya creado esa base de confianza con los padres, si le dice al niño, mira, dame el celular para verlo, bueno, tal vez tú no debiste empezar por ahí. Correcto. Debiste empezar con ganar los afectos, la confianza, aunque el papá pudiera tener el derecho de decirle, dame el celular, te lo quito, dame la clave, pero cuando quiero ganar el corazón de mi hijo, tengo que ser sabio y hacer otras cosas primero, tal vez antes de. Pero si el papá ve que está viendo aquí, ve que hay un problema serio, bueno, arráncalo, porque Dios te ha dado esa autoridad y los hijos aman los límites, aunque no nos lo digan, porque los límites detrás de todo muestra mi amor y mi preocupación por ti. Entonces, Juanjo, si empezamos a hablar de defectos, mira, vamos a terminar mal. Imagínate a alguien que esté como yo o como tú, que hayamos visto, bueno, no he sido un padre fiel, he tenido errores en esto, no he sido íntegro en esta área de mi vida, o mis hijos han visto esta debilidad y siente como convicción de que metió la pata o pecó mucho, o no lo hizo bien, o no lo está haciendo bien. ¿Qué tú crees que pudiera hacer? Bueno, perdón. Como dijimos hace un ratico, Dios viene primero como Salvador antes de venir como ejemplo. Siempre hay una nueva oportunidad para uno despertar, darle gracias a Dios por mostrarnos cosas que no veíamos, pedir perdón por ello, no solamente a Dios, sino también a nuestros hijos, y explicarles claramente lo que vamos a hacer a partir de ahora. El Evangelio es lo que nos puede levantar nuevamente. Amén. Y darnos nuevas fuerzas para seguir hacia adelante. Todos nosotros, yo le dije al principio que yo no iba a hablar como el experto, al contrario. Muchas de las cosas que acabo de decir es, si yo hubiese tomado decisiones ahora, por ejemplo, hubiese decidido no darle un celular tan temprano a uno de mis hijos. O sea, que estoy hablando como uno que... Sí, yo creo que todos los padres tenemos eso, que si tuviéramos una segunda oportunidad, criáramos en algunos aspectos diferente o mejor. Pero vamos a decir, la oportunidad la tenemos, simplemente que ya lo que pasó, pasó, ahora hay que levantarse, pedir perdón y rectificar en fe. Amén. Eso es parte de la fe es creerle a Dios. Vamos a hacerlo como Él dice, pero yo diría pedirle perdón a nuestros hijos. Yo me vi en la situación de mis hijos, por ejemplo, hacer cosas indebidas y yo empezar pidiendo perdón por no haber sido su protector o por no haberlos cuidado. Y levantarnos en Él, Señor, hay perdón para que Él sea reverenciado, sea obedecido. Lo que no podemos echar hacia atrás. Ni para coger impulso, como dice el refrán. Y ya para terminar, Juanjo, ¿qué palabras tú le darías a los padres que están criando para que vean la paternidad, a pesar de todo lo que uno oye, como un oficio sagrado, una bendición, un privilegio de ser padre, de ser madre? Es como, wow, eso es grande, que Dios haya puesto hijos en nuestras manos y que, bueno, uno los ama con todo el corazón. Pero, ¿qué consejo tú le darías? Mira, lo primero es que se tome en serio eso que tú decías, de ver los hijos como lo que son, un regalo. Tú sabes lo que es poner en tu mano un alma eterna. Yo lo pensaba ayer, vean, de verdad, ayer me pasó, y era precisamente mientras leía las preguntas o algunas de las preguntas que íbamos a hablar, yo llegué a un momento en que mi corazón se llenó de tanta gratitud, que yo le dije, gracias Señor por mis hijos, y le escribí a cada uno de ellos lo mismo. ¿Tú sabes lo que es amar con locura? Y le dije, así te amo yo a ti, quiero estar más tiempo contigo. Cuando uno lo piensa, yo tener en mis manos un alma que puede impactar la historia o que puede impactar el mundo. No es poca cosa. No es poca cosa. Y que es un alma eterna.
eso es una gran bendición, un gran privilegio. Pero, como decía el tío Ben en Spider-Man, un gran privilegio conlleva una gran responsabilidad. Si es una flecha que Dios ha puesto en mi mano, entonces, en fe, yo debo dirigirla hacia donde debo dirigirla. La idea es, vamos a asumir la paternidad con valentía y con fe, como lo que es un privilegio, una responsabilidad. Bueno, Juanjo, muchas gracias por compartir con nosotros. Yo sé que esta no va a ser la única vez. Te agradezco siempre tu gentileza de poder servir a esta comunidad educativa que tanto te quiere. Y esperamos que de verdad esto sea de estímulo, de ayuda a tantos padres que tienen almas eternas, como tú dices, en sus hogares y que se vean a ellos mismos como privilegiados y que tomen ánimo, porque podemos impactar una generación a la cual nosotros no iremos, porque no habremos ido con el Señor por cuestión de edad, a no ser que tú llegues a 200 años, yo creo que no, pero podemos impactar una generación que todavía no estamos viendo. O sea, qué privilegio tan grande. Amén. Bueno, amigos, muchísimas gracias por vernos. Te pedimos que sigas con nosotros en los próximos episodios y oramos por cada padre, por cada madre que tome ánimo en esta carrera tan hermosa de la paternidad y criemos hijos para la gloria de Dios y para el beneficio de nuestra nación y del mundo. Gracias por sintonizarnos.